Jóvenes, muy buenas tardes. Se les está entregando la grabación de esta clase, la pequeña clase, por el tema de que algunos alumnos han solicitado permiso por el tema de vacunación, que es importante, correcto, y también a mí me falta la segunda dosis, entonces vamos a aprovechar en ir a los centros de vacunación, eso es responsabilidad también, ya jóvenes. Entonces, la clase de día tiene que ver bastante con el famoso proceso estratégico, ¿correcto? El proceso estratégico. Los conceptos, las definiciones y los planteamientos conceptuales de la estrategia ya ustedes lo están planteando, lo están sistematizando y lo están explicando. Pero ese concepto de estrategia tiene que ser viabilizado, perdón, ¿sí? Tiene que ser plasmado en el contexto práctico. Por eso hablábamos si la estrategia era análisis o era práctica, ¿sí? Si era análisis o era acción. Entonces, en el proceso estratégico vamos a percibir una serie de etapas que la conforman. Si nosotros vemos los esquemas modernos, más últimos diríamos, sobre el proceso estratégico, vamos a decir que la conforman tres grandes etapas del proceso estratégico: la formulación, la implementación y la evaluación. ¿Cierto? Toda estrategia debe ser formulada, conceptualizada, ¿correcto? Sí, diseñada. Y en algún momento esta tiene que ser implementada. Tal vez no como estrategia, pero sí como parte de este proceso. Y tiene que ser evaluada su resultado. Pero todo ello, jóvenes, todo ello lo vamos a ver plasmado también dentro de las ciencias administrativas propiamente dichas también. Eso es la gran, diríamos, el gran aporte que podemos dar, ¿sí? Ahí están las estrategias. Perdón, el proceso estratégico debe ser alineada al proceso administrativo. Ya todos sabemos, planeación, organización, dirección y control. Tal vez aún podemos adicionar coordinación también. Entonces, cuando la estrategia se formula, eso se da en la etapa de planeamiento y organización. Cuando la estrategia se implementa, se da en un contexto de dirección y ejecución. Y cuando la estrategia se evalúa, se da en un contexto de coordinación y control. ¿Y cuáles son esas características, esas cualidades que podemos percibir o que podemos destacar y rescatar de la estrategia? Cuando nos permite formular, conceptualizar la misión, la visión y los objetivos estratégicos. Pero recalco, este proceso, la naturaleza de este proceso no es naturaleza, no es exclusividad de conceptos modernos. Tenemos que remontarnos al aporte de Minsberg. Miren, formulación F, implementación I y evaluación E, también lo vamos a ver en el esquema de Minsberg. ¿Qué nos dice Minsberg? Un esquema muy complejo, ¿no? ¿Qué nos dice Minsberg? Ahora vamos a copiar este recuadro para poder entenderlo, ¿ya? Para poder entenderlo. A ver. Según Minsberg, ¿qué nos dice? La estrategia, ¿sí? La estrategia tiene dos contextos. La estrategia propiamente dicha y quien es parte y quien es el responsable de la estrategia, o sea, el estratega. ¿Correcto? Para mí, ¿qué nos dice? La estrategia debe ser formulada. Correcto. ¿Coincide con conceptos modernos? Coincide con conceptos modernos. Debe ser formulada, eso es cierto. Pero también debe ser, dice, analizada la estrategia, ¿cierto? Conceptualmente tiene que ser analizada. Y luego tiene que ser conformada, o sea, diseñada la estrategia. ¿Correcto? O sea, conformación de la estrategia se refiere a la implementación de la estrategia. Pero mismo le adiciona otro aspecto más. Pero para que la estrategia funcione, para que la estrategia tenga una naturaleza lo más idóneo posible, tiene que estar alineada a la organización. Recordemos un poco
la teoría organizacional, cuando yo estudio la organización, ¿cómo lo tengo que estudiar? ¿Sí? Lo tengo que estudiar a nivel de estructura y los sistemas que se conforman. ¿Sí? La estructura organizacional, hemos estudiado mucho sobre la estructura organizacional. ¿Por qué es importante que la estrategia esté alineada a la estructura organizacional? Porque la estrategia, recalco, se va a implementar y se va a evaluar. ¿Y en qué contexto lo vamos a visualizar? En la estructura organizacional. Pero ya no solamente es cultura, nos dice Misber, ¿sí? No olvidemos que también es cultura. No solamente es estructura, también es cultura, porque se requiere de un comportamiento organizacional alineado a la estrategia. Y finalmente, toda estrategia tiene que tener algún nivel de poder. Poder de conceptualizarse, poder de implementarse y poder de controlarse o de evaluarse la misma. ¿Sí? ¿Y dónde vamos a evaluar? Ese es el gran dilema. ¿Dónde evaluamos la estrategia? ¿Dónde verificamos si la estrategia funciona o no? Se evalúa en el contexto. Como nos presenta Misber, ¿no? Puede ser un contexto empresarial. Ese contexto empresarial tiene algún nivel de madurez, ¿sí? En un contexto de diversificación, en un contexto profesional, en un contexto de innovación, en un contexto de cambio. En conclusión, ¿dónde evaluamos si hemos alcanzado los objetivos? Regresamos a la otra diapositiva, los objetivos estratégicos de la estrategia, valga la redundancia, en el contexto. Correcto, jóvenes, eso ha sido una explicación muy general. La próxima clase vamos a seguir comentando. ¿Sí? Que tengan buen día, se cuidan bastante. Hasta la próxima.